Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yolma Martínez. Soy venezolano que vive aquí en la ciudad de Santiago de Chile desde el año 2017, ¿ya? Soy licenciado en fisioterapia, egresado de la Universidad Arturo Michelena en Venezuela en el año 2016 y revalidado aquí por la Universidad de Chile como kinesiólogo en el año 2021. Bueno, este video en sí tiene como objetivo mostrar cuál es o cuál fue mi experiencia personal realizando el proceso de reválida de mi título de licenciado en fisioterapia para kinesiólogo, para poder ejercer libremente mi profesión aquí en Chile, ¿ya? Como le digo, es un video bastante personal de un proceso que se inició en el año 2018, ¿ya? Y que culminó en el año 2021. Actualmente este proceso ha tenido ciertos cambios, lo cual yo puedo hablar desde mi punto de vista de lo que yo realicé durante el mismo, pero hoy en día es diferente a lo que yo hice. Pero de igual manera tengo un poquito de información de cómo es el proceso nuevo y le daré el aporte de cómo fue mi proceso. Primero que todo, cabe resaltar que en la página de udechile.cl se encuentra toda la información necesaria para poder introducir los documentos, que estos sean revisados y sean aprobados para pasar a una siguiente fase, ¿ya? Cuando yo inicié este proceso yo lo inicié de forma presencial, en donde primero me pidieron copias de todos mis documentos. Estas copias fueron anexadas a un drive y ellos lo revisaron de forma online, y después posteriormente tuve que llevar los documentos en físico para que ellos chequearan que todo estuviera bien. Hoy en día tengo entendido que se hace a través de una plataforma, ¿ya? Y si no me equivoco, la plataforma está mismo allí. Ahora, ellos te piden una serie de documentos, que son estos 7 documentos que podrán visualizar, en donde todos tus documentos están legalizados y apostillados, ¿ya? En mi caso, yo tuve un documento que no pude legalizar ni apostillar porque se me hizo muy pronto la ida de Venezuela a Chile, que fue la habilitación profesional original, ¿ya? Esto es eh, un documento que te da, bueno, en mi caso me lo dio el Colegio de Fisioterapeutas de Carabobo, en donde acreditaba que yo estaba inscrito en el colegio y que yo podía ejercer libremente en mi país la profesión de fisioterapia, ¿ya? Este documento se me hizo imposible legalizarlo y apostillarlo realmente. Eh, yo expuse ese caso en la Universidad de Chile y ellos sin ningún problema me dejaron introducir este documento. Ese fue mi caso, ¿ya? Pero es como una solvencia, si no me equivoco. Entonces, eh, allá en Venezuela lo ofrece los colegios establecidos de la carrera. En otros países no sé cómo es, ¿ya? Entonces, en esta página web ustedes podrán observar estos documentos. Ya le va diciendo paso a paso qué es lo que deben hacer, ¿ya? Recuerden que a partir del 2021 este sistema cambió y ahora estos documentos se ingresan es en un sitio web que no me lo sé realmente, ¿ya? Aquí comienzan a hablar de las etapas del proceso. Aquí hay exactamente esto donde quería llegar, en donde, claro, la etapa uno es donde tú tienes que pagar unos aranceles consecutivamente para introducir tus documentos, que ellos te puedan observar el currículo y que todo esté súper ok para iniciar a la etapa 2, ¿ya? La etapa 2 para nosotros, los fisioterapeutas, es muy importante porque esta es una etapa extremadamente larga, ¿ya? Porque allí a nosotros nos visualizan la solicitud y aparte de eso nos exigen exigencias académicas, ¿ya? Que son una serie de pruebas, lo cual no están establecidas en la página, no te explican cómo es ni nada por el estilo. Y es allí donde yo quiero hacer enfoque en este video, ¿ya? Todo el tema de los requisitos ustedes lo pueden conseguir por internet,
Pero lo que yo quiero hablar, que es acerca de cómo fue mi experiencia y qué es lo que pasa en estas exigencias académicas, esta información no se consigue en ningún lado. Entonces ahí es donde nos vamos a concentrar, ¿ya? Pero para dar un breve resumen, tú pasas a la etapa 2, ¿ya? Y en la etapa 2 tú debes pagar ciertas UTMs, ¿ya? Para dar estas exigencias académicas que son actualmente unos exámenes teóricos y otros exámenes prácticos. Ya cuando tú apruebas todo este proceso, tú llegas a la etapa 3, que es la etapa de finalización de todo este proceso, ¿ya? Ok. Dato muy importante, yo duré aproximadamente unos 8 meses en la etapa uno, ¿ya? En donde ellos tardaron mucho en responder mi solicitud. Yo le escribía correos diciendo cuál es el paso a seguir, eh, qué pasó con mi solicitud, porque me han pasado muchos meses realmente. Y un día recibo un correo de ellos diciéndome que mi solicitud fue aprobada, que yo necesito ahora cancelar ciertas UTMs, que en este momento no me acuerdo cuánto eran, pero sí me acuerdo que eran como entre 700 a 800 mil pesos lo que yo tuve que cancelar para seguir a la siguiente etapa, que era la etapa 2. Entonces yo cancelo esto, que era el derecho a realizar 7 exámenes prácticos, ¿ya? Eh, y qué bueno que ellos se pondrían en contacto otra vez conmigo para decirme cuáles son las fechas de los exámenes prácticos. Ahí ellos volvieron a tardar otro montón más de tiempo. Realmente yo estaba como que medio desesperado. Y efectivamente, un mes antes de comenzar los exámenes prácticos, ellos me mandan otro correo diciéndome que tenía que asistir a una reunión presencial en el parque de Quinta Normal, ¿ya? Que se hace este simulacro de COVID, que es la prueba que uno realiza, y que allí me darían la información necesaria de cómo serían las pruebas prácticas, ¿ya? De igual manera, ellos adjuntan una serie de documentos que estos documentos debieron ser como, eh, digamos, el material en donde ellos se afincan para realizar estas pruebas prácticas, ¿ya? Actualmente, hoy en día, esto no es así, ¿ya? Ya que actualmente ellos incorporaron ahora pruebas teóricas, ¿bien? Entonces, cuando yo realicé este tipo de reválida, yo pasé directamente a las pruebas prácticas y ahí tardé aproximadamente unos 2 años. Y ya les voy a explicar el por qué, ¿ya? Eh, ya sabiendo eso, tengo breves conocimientos de cómo son las pruebas teóricas. Le puedo dar un pequeño resumen, ya que me he mantenido en contacto de algunos revalidantes y ellos me han ofrecido su experiencia de cómo ha sido este proceso de las pruebas teóricas. Las pruebas teóricas. Como yo le digo, yo no tengo experiencia relacionada con este tema en las pruebas teóricas, ya que fue algo nuevo. De por sí, las últimas personas en realizar este proceso, que eran únicamente las pruebas prácticas, culminan conmigo. Y el próximo proceso de revalidantes, ellos comenzaron con este tema de las pruebas teóricas, ¿ya? Yo conozco un poco de lo que va de la prueba teórica, pero es por que tengo contactos con algunos nuevos revalidantes que están pasando actualmente por este mismo proceso, ¿ya? Como les digo, esta información es de la experiencia de ellos, no de mi propia experiencia, ¿bien? Así que seré un poco más breve con esta información, ¿ya? Actualmente las pruebas teóricas son cuatro, ¿ya? Que son una área de respiratoria, una área de neurología, una área de traumatología y una área de ética profesional, ¿ya? Estas pruebas se realizan cada 6 meses, por los momentos se hace de forma online y se realizan 2 pruebas por día.
Cada prueba tiene una duración de 60 minutos. Tiene 40 preguntas en donde suelen preguntar de todo, según lo que me comentan. Y puedes aprobar estos exámenes con el 60% de las respuestas correctas, ¿ya? De una vez que tú apruebes dicho módulo, por decirlo de esa manera, ya no lo tienes que volver a ver. Si repruebas los módulos, son módulos que tienes que prepararte nuevamente y verlos en tus próximos exámenes, ¿ya? Hasta el momento, esto es lo que yo sé de las pruebas teóricas. Como dicen, preguntan de todo, de todo, de todo, de todo. Así que aquí es como un poco difícil realmente poderlos ayudar. Según la universidad entrega un material, el cual es totalmente inútil. Y se lo creo, porque cuando yo hice mis pruebas prácticas, ese material no me ayudó mucho. Realmente no lo hizo, ¿ya? Pero eso es toda la información que yo sé acerca de las pruebas teóricas, ¿ya? Ahora podemos pasar a la información que manejo, que son las pruebas prácticas. Ya, ¿cómo son los exámenes prácticos? Los exámenes prácticos son 7, son 2 de neurología, uno adulto, uno infantil, 2 de respiratoria, uno adulto, uno infantil, y 3 de traumatología, uno de miembros superiores e inferiores, otro de columna y uno de análisis, se me olvidó, razonamiento clínico. Ya, estos exámenes son casos clínicos en donde tú puedes encontrar en la gran mayoría a personas que te van a realizar el rol de un paciente, son actores, o vas a encontrar un formulario que tienes que llenar, ¿ya? Cada examen es muy diferente, ¿bien? Y la duración de cada uno de los exámenes son de 20 minutos, ¿ya? En una primera instancia, tú realizas las 7 pruebas en un solo día, ¿ya? Son 20 minutos por cada prueba y cada prueba tiene como que un tipo de rúbricas muy diferente y un modo muy diferente de hacerlo, que poco a poco yo voy desglosando prueba por prueba, ¿ya? Pero tú vas a Quinta Normal, que allí es donde está el simulador de ECOE, que es un examen que hacen las personas de pregrado como examen final para obtener su título de kinesiólogo aquí en Chile, pero con un mayor grado de dificultad, ¿ya? Entonces, tú vas, te reúnen en una sala en donde se dividen en 2 grupos a los participantes y te colocan en un pasillo largo, ¿ya? En este pasillo hay unas puertas que están enumeradas y tienen un enunciado. Y la modalidad es que tú vas pasando puerta por puerta. Cada puerta obviamente es una área en específica. Y tú vas realizando el examen progresivamente, ¿ya? Las reglas del examen son simples. Ellos te dicen que cuando suene la alarma, inicias el examen, eh, tú ves el enunciado y de lo que te dice el enunciado es lo que tú debes hacer en la sala de procedimiento, ¿ya? Ellos te avisan a los 10 minutos que te quedan 10 minutos y luego posteriormente te avisan que te queda un minuto, ¿ya? Cuando esto pasa y cuando se te acaba el tiempo, tú inmediatamente debes salir de la sala y entrar en tu próxima sala. Y así lo vas haciendo durante 7 pruebas que dura, como les dije, aproximadamente 20 minutos. Entonces yo poco a poco voy a ir desglosando cada examen, les voy a dar mi experiencia en cada uno de ellos y algunos tips que los van a ayudar mucho en cada uno de los exámenes. Hablemos de la prueba de neurología adulto, ¿ya? Para mí, esta fue la prueba más sencilla que encontré en todo este proceso, porque lo que hacen es que tú entras a una sala, eh, tú tienes un formulario que debes llenar y te encuentras con una proyección de video, en donde vas a conseguir a un paciente con una alteración neurológica, normalmente suele ser una hemiplegia,
¿ya? Y a medida que tú vayas viendo el video, que no dura mucho, debe durar como unos 30 segundos o tal vez menos, tú vas anotando toda la información importante. En sí, de las preguntas que me hicieron, no me acuerdo muy bien, eh, pero eran como preguntas acerca de cuál es la condición más alta que puede realizar este paciente, qué crees tú que tiene este paciente, qué patología neurológica presenta el paciente, mucho lo que es análisis kinésico, qué posible tratamiento tú puedes realizarle a este paciente, cuáles son los objetivos que tú deseas alcanzar con estos pacientes y así sucesivamente. Como le digo, esta prueba es una de las más sencillas. Realmente yo la reprobé. En mi caso fue porque fue la primera prueba que presenté y yo estaba esperando que me dieran que me faltaran 10 minutos para apurarme, pero en sí me estaba como que tomando el tiempo para visualizar el video, hacer el análisis, respondiendo tranquilamente. Pero me di cuenta que 20 minutos se me fueron volando. Y como a mí nunca me avisaron que faltaban 10 minutos, sino que de repente me dieron falta un minuto, y yo comencé a anotar lo más rápido posible, no terminé este examen. Desde mi punto de vista, para mí este fue el examen más complicado de todo este proceso, ¿ya? Y ya se lo voy a explicar el por qué. Pero en sí, primero hablemos de las reglas de este examen. Ok, tú entras a una sala en donde consigues un computador y consigues a un actor, a una actriz, mejor dicho, en este caso, porque es una mamá, ¿ya? Y consigues también una camilla con una muñeca o un peluche, indiferentemente del caso, ¿ya? Dentro de digamos, dentro de lo que te piden para aprobar este examen, es que tú le realices una entrevista a la mamá. Seguidamente de esta entrevista, tú visualices en el computador un video acerca de un bebé con una alteración neurológica o un desarrollo anormal del infante, ¿ya? Tú logras visualizar ese video, tú tienes que responder después una encuesta, conversar con la mamá acerca de cuál es el problema principal que tú visualizas en ese video con relación a qué es lo que tiene el bebé. Hablarle a la madre acerca de cuáles son las consecuencias que presenta o que se van a presentar si este bebé no realiza terapia física o no va a kinesiología. Y después, si no mal recuerdo, es mostrar dos técnicas a la madre con el modelo, el peluche, de qué es lo que debe hacer la madre en casa para facilitar el desarrollo neurológico del niño. Eso, todo lo que nombré, son los ítems importantes que tú debes realizar para aprobar este examen. ¿Ya? Ellos te lo colocan como enunciado. Bien. Aquí tú debes jugar mucho y debes conocer qué ítems tienen mayor ponderación para que tú le dediques más tiempo a eso, ya que tú en 20 minutos no alcanzas a realizar todo esto, ¿ya? Dentro de mi experiencia, ¿ya? Nosotros, mi equipo de estudio, organizó como una serie de protocolos en donde nos preparábamos con tiempo muy, pero muy exacto para alcanzar a hacer la gran mayoría de estos ítems. ¿Bien? Y yo lo voy a ir desglosando poco a poco. Normalmente en la entrevista de la madre, eh, aquí es donde se le va el tiempo a todas las personas. Bien, porque primero en principal, a ti la universidad no te entrega ninguna rúbrica que te diga qué es lo que te va a evaluar. ¿Ya? En principio, tú preguntas lo que consideras importante y ellos tienen una rúbrica de todos los ítems que tú tienes que preguntarle a la madre cuánto vale cada uno y aproximadamente tú ganas puntos
extras, por decirlo de esta manera, si dicen los ítems de forma organizada, si eres coherente en lo que estás preguntando, eh, si también muestras amabilidad y empatía a la madre, ¿ya? Pero el detalle está, es que a ti en un principio no te dicen estas rúbricas de evaluaciones. Y tú podrás preguntar lo que tú quieras, tú podrás preguntar muchas cosas, pero si no está dentro de sus rúbricas, no valen puntos, ¿ya? Y aquí nos encontramos uno de los problemas más grandes que hay en realizar esta reválida, porque en un principio tú no conoces estos ítems. Tú lo llegas a conocer cuando te dan la retroalimentación, posteriormente después que hayas reprobado el examen, y te dicen, mira, estos son ítems, esto valen tantos puntos y tantos puntos, ¿ya? Y ellos tienen una forma de evaluar, lo cual yo considero que es muy mala, ya que hay ítems sumamente importantes que te cuestan menos de la mitad de los puntos y hay otros ítems que por tiempo no preguntas, pero que te cuestan casi que todos los puntos de esa parte del examen. Y es donde yo digo que tú debes comenzar a priorizar qué es lo que vas a preguntar, cómo lo vas a preguntar y de qué forma lo vas a hacer, ¿ya? En mi caso, nosotros logramos realizar una entrevista entre los primeros 5 a 8 minutos, que son el tiempo necesario para realizar todas las preguntas que ellos te colocan, ¿ya? Ahora, posteriormente que tú realices esta entrevista, ¿ya? Tú pasas a la siguiente parte del examen, en donde tú, de forma como que si estuvieras en el caso clínico, porque son casos clínicos lo que tú ves, eh, tú le dices a la madre, bueno, ahora te pido que me des un tiempo para visualizar el video que está en el computador, porque esa serie de conectores como que son súper importantes porque tú estás en un caso clínico real, ¿ya? Entonces tú comienzas a visualizar el computador, ves el video y te vas a encontrar con un video de un niño que puede estar gateando, puede estar intentando caminar, puede estar intentando arrastrarse. El detalle es que vas a encontrar un video de un niño con un desarrollo motor atípico, ¿ya? Y a raíz de eso, tú debes comenzar a responder un cuestionario que te vas a encontrar justamente en la parte de abajo del computador, que lo respondes obviamente con bolígrafo, y ellos te hablan acerca de cuál es el problema principal que tú observas en el infante, cuáles son las alteraciones que tiene el niño, nombrar 3 abordajes para esas alteraciones y aparte, bueno, los abordajes son como que los objetivos, ¿bien? Y aparte de eso, nombrar 3 técnicas para lograr esos objetivos y todo debe tener coherencia. Entonces tú ahí tienes aproximadamente, yo le calculo como unos 2 minutos para hacer, observar, visualizar y copiar absolutamente todo eso para que tú puedas comenzar a dialogar con la madre, ¿ya? Eh, ya cuando tú termines esa etapa, tú inicias dialogando con la madre, tú le explicas a la madre cuál es el problema principal. Mire, el problema principal que yo visualizo en este infante es esto, esto, esto y esto. Y esto a la larga va a tener ciertas consecuencias como son esta y esta. El problema principal y las consecuencias son fundamentales, ¿ya? Yo en mi primer examen, yo no terminé el examen, yo nunca terminé ningún examen realmente, pero en mi segundo examen los puntos de las consecuencias realmente no me lo dieron, no sé por qué, después le voy a explicar lo que yo considero que pasó, y fueron los puntos necesarios para yo poder aprobar ese examen. Lamentablemente en mi caso no me dieron esos puntos y bueno, sigue con el examen. Pero hasta el momento llevas una entrevista que vale mucho, indicarle el problema principal a la madre,
que también vale mucho, indicarle las consecuencias del desarrollo motor atípico que tiene su hijo y continúa con la fase final de este examen, que es mostrarle a la madre dos técnicas que van a ayudar a facilitar o a mejorar el desarrollo motor anormal que tiene su niño, ¿ya? Entonces, en esto de explicarle el problema principal y las consecuencias, yo calculo que deberían irse aproximadamente unos 3 a 5 minutos. Es muy importante hablarlo. Es muy importante desenglosar lo que uno observa, digamos, con una vista de un análisis kinésico bastante engrosado, porque ellos tienen su rúbrica de evaluación en donde obviamente hablas acerca de lo que tú estás viendo, la biomecánica. Tú hablas de eso y aparte de eso tú hablas de las consecuencias de esa biomecánica y de las posibles complicaciones, sean mira, posturales, anómalas, que también retrasan un poco lo que va a ser el desarrollo del infante, ¿ya? Aquí hay algo súper importante que se me pasó, en serio se me pasó, que este examen tiene algo clave. Y si no lo has escuchado y si no lo sabes, lamentablemente no lo vas a poder aprobar, que es la edad cronológica que tiene el bebé, ¿ya? Normalmente en la anamnesis de este tipo de examen, y bueno, en la entrevista también que tienes con la mamá, tú ahí tienes que hacer ciertas preguntas muy importantes y debes conocer la edad cronológica del niño, porque de allí va a partir tu examen, ¿ya? No es lo mismo que un niño prematuro que le falten aproximadamente 2 meses más o menos para que cumpla con su desarrollo normal, por decirlo así, haga lo que un niño, digamos que nació con, con todos sus meses exactos. Él tiene una ventaja mucho mayor que este niño prematuro y por ende tú debes calcular muy bien esta edad, porque el niño prematuro siempre va a tener una desventaja y dependiendo de las desventajas que va a tener este niño, tú debes realizar tu análisis y tú debes realizar también tu abordaje. Ejemplo, si el niño tiene un aproximado de un año, pero realmente su edad cronológica son de 8 meses, este niño no le vas a poder exigir que salga corriendo y camine, porque no lo va a hacer ya que su edad cronológica no lo permite. Y la primera vez que yo presenté este examen, realmente yo no le tuve atención a esta edad cronológica y yo hablé acerca de qué es lo que debería estar haciendo el niño a la edad que tiene y ahí es donde yo me equivoqué, ¿ya? Entonces, por ende, lo primero y lo más fundamental de este examen es conocer cuál es la edad cronológica del niño. De ahí se desarrolla todo el examen. Dato súper importante que se me olvidó. Ya. Otra vez volviendo al tema del examen, tú tienes que mostrarle a la madre dos técnicas de facilitación en donde no hay ningún libro que la universidad te recomiende para estudiar estas técnicas. Realmente yo no las conocía tampoco. Y sinceramente aquí es donde yo recibí ayuda de una ex profesora que se especializó en la parte de neurología infantil y ella fue la que me ayudó mucho en saber qué técnicas yo debo usar para que el niño, ejemplo, pueda fortalecer el grupo abdominal, pueda fortalecer su grupo paravertebral, se pueda sentar, entre otras muchas cosas. Porque nosotros por lo menos conocemos cuáles son los factores que están disfuncionales, pero a la hora de actuar realmente no sabemos qué técnicas podemos mostrar que sirva en pro de mejorar esos factores que están disfuncionales. Entonces ahí es donde creo que la gran mayoría de las personas se suelen caer también,
porque tienen a un muñeco en donde no saben qué hacer, ¿ya? Pero siguiendo con este examen, tú debes mostrar a la madre ciertas técnicas, hablarle de cómo debe hacerlo y cuál es el objetivo de esta técnica. Y así tú acabas con este examen. Ok, de mi experiencia ya le di muchos tips durante todo el video. Voy a intentar mejor hablar de primero el examen y luego darle los tips. Pero por lo menos uno, la edad cronológica del niño es hiper mega importante. Si tú calculas la edad cronológica mal y tienes otra edad, de por sí ahí tu examen ya lamentablemente es un fracaso, porque todo lo que tú digas no va a ser válido, ¿ya? Eh, yo en particular, yo me puse videos en YouTube acerca de niños con discapacidad motora realmente, y también videos, videos no, perdón, imágenes. Y de ahí comenzaba a hacer un análisis kinésico de todo lo que yo observaba, y lo hablaba, y lo hablaba, y lo hablaba, y lo hablaba, que en el momento de que yo pudiera observar un video de un niño realizando, digamos, algún tipo de actividad, que yo supiera muy rápidamente identificar qué es lo que está mal y cuáles son, digamos que, eh, los segmentos que están comprometidos, ¿ya? La universidad te da un libro que creo que es lo mejor que te puede dar la universidad, que es el desarrollo típico y atípico del infante, y es algo que tú lo debes estudiar para arriba, para abajo, derecha, izquierda, porque de ahí es lo que te va a auxiliar en tu examen, ¿ya? Entonces, este libro tú lo debes conocer muy, pero muy bien, y después poner cosas en práctica. Después de eso, a mí esta profesora me auxilió en donde yo le decía, ajá, si el niño tiene 3 meses, ¿qué puedo hacer yo para que este niño pueda avanzar? Porque el niño está de prono y quiero que cambie a supino, entre muchas otras cosas. Y ahí ella me fue mostrando con un muñeco cómo yo debía hacerle o cómo yo debía explicarle a la madre. Y ahí fue donde realmente me auxilió demasiado, porque logré captar la gran mayoría de los puntos necesarios. Este fue mi último examen en presentar, para mí fue el más complicado de todo, porque de por sí, cuando tú realizas el análisis kinésico, a veces tu análisis no es similar al de la persona que te está evaluando, y ahí comienzan a haber conflictos, ¿ya? Pero sí, para mí fue el examen mucho más difícil. Igual que en neurología infantil, vas a encontrar tu enunciado afuera, vas a entrar a la sala, te vas a encontrar con un actor que va a simular ser un paciente, ¿ya? Lo primero que tú haces en este examen es realizarle una entrevista a este paciente. Muy similar al de neurología infantil, esta entrevista tiene ciertos ítems que después voy a hablar de ellos, ¿ya? Posteriormente a eso, tú debes visualizar la hoja que vas a tener enfrente de ti, que es donde va a ver el caso clínico del paciente, van a ver una espirometría que debes responder, va a haber también unos gases arteriales que tienes que responder. Bueno, sigamos con la prueba y después lo voy a decir la experiencia. Y va a haber un formulario que debes llenar, en donde va a hablar del problema principal que tiene este paciente, de 3 alteraciones que sufre este paciente, eh, cuáles son tus objetivos a lograr con este paciente a mediano y largo plazo, si no mal recuerdo que también son 3, y qué técnicas vas a usar para lograr estos objetivos. Todo esto debe tener coherencia, ¿ya? Eh, Luego de eso, que tú le hayas realizado la entrevista al paciente, esta entrevista, como te digo, puede durar entre unos 8 a 10 minutos, ¿ya? Leyendo los exámenes clínicos y respondiendo lo demás, debe durar aproximadamente unos 2 minutos. Y posteriormente a eso,
Ellos te colocan una mesa o dentro de tu escritorio, perdón, va a haber aerocámaras y va a haber inhaladores a medidas, ¿ya? Dependiendo de lo que el paciente te diga, tú debes elegir o armar una aerocámara y debes darle el fármaco correcto del inhalador a medida, ¿ya? Debes enseñarle a este paciente primero eh, cómo se usa este fármaco, ¿ya? Eso también tiene unas rúbricas muy importantes. Y posteriormente a eso tú debes realizar alguna técnica respiratoria que ellos te van a indicar cuál es, ¿ya? Ahora, mi experiencia. Primero, la universidad te da un material en donde es totalmente inútil, por decirlo de esta manera. Y tú, para prepararte para este examen, debes leerte las guías del MinSal que se encuentran por internet. También le voy a dejar el link abajo. Son una guía muy, pero muy específica que te van a ayudar mucho, 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 mucho. Y leer las patologías respiratorias más frecuentes que hay aquí en Chile. En estas guías te van a ayudar muchísimo, 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 ya que los tratamientos van a ser muy diferentes, ¿ya? Un paciente con asma va a tener objetivos y tratamientos muy diferentes a un paciente con EPOC, ¿ya? Así que es como que muy importante que se puedan leer esta guía completo y también aprendérsela de pie a cabeza, ¿ya? Con relación a la entrevista que se realiza, como le digo, estos tienen ítems muy importantes, lo cual tú debes preguntar, ¿ya? Dentro de estos ítems, el saludo cordial es lo más importante que hay, te da buenos puntos. Pero, ¿cómo son los síntomas? ¿Qué síntomas tiene el paciente? Cómo es la expectoración del paciente, si el paciente tiene disnea, el tipo de respiración, cómo se desenvuelve el paciente socialmente, son preguntas muy pero muy fundamentales para ellos. De por sí, todo lo que haga acá la parte social del paciente tiene una ponderación increíblemente mayor. Cómo limita la patología del paciente en sus actividades de la vida diaria, cómo cambió la patología, la vida del paciente, cómo duerme el paciente, si se nutre bien, cuáles son los hobbies del paciente. Bueno, ahorita actualmente se lo estoy diciendo de una forma desorganizada, pero yo ideé en sí como este mismo formulario y nos basábamos en eso, ¿ya? Pero la parte social del paciente es como que muy importante, si no me equivoco, con quién vive, lo que hay alrededor, si el paciente tiene estufa a gas, a leña, son preguntas como que muy pero fundamentales en este tipo de entrevista. El cigarrillo, creo que fue la primera pregunta que me salté y es la pregunta más importante. Si el paciente fuma, si no fuma, cuántos cigarrillos al día. Como te digo, estas rúbricas deben ser muy organizadas. Y yo en su momento lo hice y lo hice bastante organizado, ¿ya? Pero logré responder todo, absolutamente todo lo que ellos me pidieron. Y el promedio en que uno debe tardar es entre unos 8 a 10 minutos como máximo en hacer este tipo de entrevista. Es una entrevista exhaustiva, eso sí. Ya, cuando ya tú lees, cuando tú realizas esta entrevista de W, ya tú puedes pasar a la siguiente fase, que es ver los estudios clínicos del paciente. En mi caso, en mis dos pruebas hubieron espirometría. ¿Ya? Esto es complicadísimo, pero súper complicado, ¿ya?
Porque ellos te ponen un cuadro, que yo voy a dejar una imagen del cuadro más o menos de lo que ellos colocan, y es puro número. Y es una cosa que tú debes leer la guía de espirometría actual aquí en Chile para poder sacar todos estos parámetros, porque son puros números. Si no sabes nada de espirometría, te recomiendo que primero leas espirometría, después te vayas a ver esta guía y después comiences a hacer ejercicios, porque sinceramente es puros ejercicios, porque tú tienes que te sale este cuadro en donde tú tienes que responder con una X el tipo de patología que tiene el paciente. eh, Ahí tú vas a conocer si es una restrictiva, es una obstructiva, ciertos parámetros importantes. Debes tenerlo muy claro. Y si tú no sabes nada de espirometría, lamentablemente estos puntos no te lo vas a ganar y son muy importantes. Ya. En mi primera prueba también existió gases arteriales, y esto también, si no sabes absolutamente nada, se te va a hacer muy complicado. Yo, como dije, voy a dejar unas imágenes de cómo son lo que ellos te colocan, y tú debes durar aproximadamente, mira, unos 2 minutos en cada prueba, 1 minuto para espirometría, 1 minuto para gases arteriales, para que te logre alcanzar todo. Ya, después de eso, tú tienes abajo igual un formulario que llenar acerca de cuál es el problema principal del paciente, cuáles son las alteraciones asociadas, cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo que quieres alcanzar, y cuáles son las técnicas que tú vas a usar, técnicas respiratorias que están en la guía del MinSal, para lograr tus objetivos. Estas técnicas respiratorias la universidad también te las manda, pero de forma muy guía de pregrado, súper mal hecha, realmente. Ahora, como yo le dije en un principio, estas guías del MinSal te van a ayudar demasiado, porque de estas guías tú vas a poder responder ese cuestionario. Tú vas a poder responder cuál es el problema que tiene el paciente, a pesar de que el paciente te lo diga. Si el paciente te viene con un EPOC, su problema principal es la patología, que es el EPOC. Es muy fácil ganar esos puntos, pero las alteraciones, los objetivos que tú quieres alcanzar con este paciente y los tratamientos, te va a auxiliar mucho la guía del MinSal. ¿Ya? Listo. Esto te tiene que durar aproximadamente otro minuto más. Ya llevamos 13 minutos de la prueba. Bueno, antes de contaminar cualquier área y contaminar el paciente, tú debes realizar el lavado de manos. La Universidad de Chile te manda un video de cómo es el lavado de manos clínico y cómo es el quirúrgico. Tú en parte debes estudiar es el clínico. Si tú no realizas un lavado de manos correctamente, o tocas al paciente y no te realizaste el lavado de manos, tu prueba va a estar totalmente anulada. Este es el tip más importante y casi se me pasa. En serio que casi se me pasa. También tienen unos parámetros en específico, una rúbrica en donde ellos te evalúan cómo realizas el lavado de manos. ¿Ya? Posteriormente a eso, tú debes armar una aerocámara o elegir una aerocámara. Lamentablemente en mi primera prueba yo tenía que armar una aerocámara. Yo no sabía armar una aerocámara, porque debe ser una en específico. No deben ser estos esparcidores, sino una aerocámara, ¿ya? Yo en particular te recomiendo que compres una aerocámara y comiences a practicar con ella, ¿ya? Tú debes agarrar el inhalador correcto. Dependiendo de la entrevista que tú le vayas a realizar al paciente, tú debes elegir el inhalador adecuado. Están los beta-adrenérgicos, los anticolergénicos y los corticoesteroideos, y tú debes aprenderlos todos, y cada uno van a tener un efecto en el paciente. Por ende, te recomiendo igual estudiar la guía de enfermedades respiratorias, especialmente, que si no me equivoco es la del asma, en donde aparecen la terapia de inhalación a medida, ¿ya? Tú debes elegir el inhalador correcto. Yo me acuerdo que yo
comencé a buscar todos los inhaladores que había aquí en Chile, porque tú debes ubicarlo. Entonces tú lo agarras y el inhalador dice, esto es un beta adrenérgico con un anticolingénico, ejemplo. Entonces si tu paciente amerita este tipo de inhalador, ese es el que es para el paciente. Entonces yo lo que hice fue buscar la gran mayoría de los inhaladores, no sé, deben ser como unos 12, 15 más o menos, eh, y ahí estudiar cuál es la acción de cada uno, ¿ya? Que en el momento que a mí me tocara agarrar el inhalador, yo supiera cuál era el inhalador que tenía que agarrar, porque tú ahí tienes un aproximado de unos 3, máximo unos 4 minutos en enseñarle al paciente cómo usar la aerocámara, que es todo un proceso también, porque cómo usar la aerocámara y cómo usar este tipo de terapia, eso tiene unos ítems muy específicos que tú tienes que también llenar y debes hacerlo en el mismo orden. Eh, Ay, siempre se me olvida un dato importantísimo, pero eh, ya lo doy. Este, entonces, tú debes enseñarle al paciente cómo debes usar la aerocámara, cuál es la técnica inhalatoria correcta, cuál es el inhalador correcto, cómo limpiar la aerocámara, y listo. Creo que son eso lo más importante, ¿ya? Por último, la técnica respiratoria que ellos te piden, ¿ya? En mis 2 exámenes, no, en este fueron 3 exámenes, disculpen. Mis 2 exámenes, mis primeros 2 exámenes, a mí me pareció la técnica de el GOT, ¿ya? Que es la técnica respiratoria con mayor evidencia aquí en Chile para realizar una correcta expectoración de los mocos. Y esta técnica de igual manera tiene sus ítems desde el punto de vista en que tú le explicas al paciente para qué es la técnica, el posicionamiento del paciente, el posicionamiento del FT, cómo van las manos, cómo se realiza la ejecución correcta de esta técnica, y eso es lo más importante, ¿ya? Y en mi último examen me apareció cómo realizar una técnica diafragmática correcta. De igual manera, entre los ítems más importantes era explicarle al paciente cómo realizar esta técnica, la posición que debe usar el paciente, que en este caso es semi-flower, explicarle el porqué, explicarle al paciente dónde van las manos, cómo es la correcta técnica, y aquí es donde el paciente se vuelve bastante ladilloso porque es parte de la prueba en donde el paciente no va a entender cómo hacer la técnica y tú debes corregir, corregir, corregir hasta que el paciente logre hacer la técnica correcta, ¿ya? Por último, te despides del paciente, te vuelves a lavar las manos y te vas. Eh, esto debe durar aproximadamente igual unos 3 a 4 minutos y es muy corto el tiempo, muy muy corto, por ende la velocidad en que tú realices todo es fundamental. Ya, vamos con la siguiente prueba, que es la de respiratoria infantil, ¿ya? De igual manera, lees el enunciado, entras a la sala y te vas a conseguir con una madre que va a tener un niño cargado. O sea, este niño es un juguete, un peluche, o un muñeco, ¿ya? Y muy similar a la prueba de respiratoria adulto, tú debes hacer ciertos parámetros importantes. Comienzas a realizar una entrevista que es muy similar a la misma entrevista de respiratoria adulto, pero con aquí agregando unos datos muy importantes, y son los datos sociales del bebé. Ejemplo, quién cuida al bebé, dónde pasa el bebé la gran mayoría de su tiempo, eh, si el bebé va a la cuna, no me acuerdo qué otras preguntas son importantes. Este, pero la parte social de cuál es el ambiente que rodea al niño es muy fundamental. Mira si tiene peluches, si hay alfombra, el tipo de calefacción,
Todas esas preguntas son súper que se le hace a la madre y más en el entorno social que se está desenvolviendo el niño. Igual como en parte en adulto, hay preguntas como que si el niño come bien, como que cómo se divierte el niño, cómo juega el niño, qué expresa el niño cuáles son las expresiones del niño, si balbucea, si dice palabras, cuáles son. Ese tipo de preguntas son tan importantes porque todo lo que conlleve la parte social vale mucho, pero mucho punto, ¿ya? De igual manera, lo mismo si hay expectoración, si el niño llora mucho, si el niño tose, esas preguntas, pero van en un orden específico. Tú debes ver un estudio de imagen que se encuentra en el computador. Te vas a encontrar con una radiografía de tórax, en donde tú debes estudiar radiografía y poder evidenciar cuál es el posible diagnóstico que tiene el niño, cuál es la posible afección que tiene el niño y cuál es la posible patología que está sufriendo ese niño. De igual manera, muy similar al respiratorio adulto, cuál es el problema principal, las alteraciones, sus objetivos y las técnicas que va a usar. ¿Ya? En este mismo contexto, se te van a ir un aproximado de 8 a 10 minutos en entrevista con la madre. En el estudio de rayos X se te debe ir unos 2 minutos como mucho, ¿ya? Que debes mostrarle la técnica correcta de inhalación de medida a la madre, porque también tienes que elegir una aerocámara, tienes que elegir un inhalador, dependiendo de los antecedentes que tiene el niño, mostrarle a la madre cómo se hace. Y hay un dato también súper importante que te recomiendo que la madre realice la técnica porque es unos puntos extra muy importantes. Y posteriormente a eso, tú debes aplicarle al niño, que en mis 2 exámenes me salió la técnica de RP, si no me recuerdo, que es como que la técnica con mayor evidencia científica aquí en Chile y la más utilizada para lograr hacer expectoración de moco, ¿ya? Entonces, de igual manera, como la técnica de el Gold, tienes que tener ciertos parámetros importantes a tomar, como por ejemplo la posición la posición del niño, cómo debe estar el niño, dónde van ubicadas las manos y la correcta realización de la técnica, ¿ya? Ya, los exámenes de traumatología. Los exámenes de traumatología realmente no me acuerdo mucho, porque fueron unos exámenes que también aprobé con mucha facilidad. Eh, de por sí no tengo rúbricas de este examen, pero le comentaré lo que sí me acuerdo, ¿ya? De igual manera, tienes un enunciado, tú pasas, te vas a encontrar con un actor, ¿ya? Y bueno, ahí tienes que hacer lo mismo. Vuelves a realizar una entrevista, lo cual lamentablemente no me acuerdo los ítems de esta entrevista, pero sí me recuerdo que la parte social tiene algo fundamental. De por sí el entorno de donde trabaja la persona, cuáles son los gestos que hace diario, si es cajero, cuál es el gesto que hace constantemente, eh, como que todo lo que desarrolla la parte social de cómo vive, si tiene escaleras, si vive en un cerro, son preguntas muy fundamentales, ¿ya? Posteriormente, me imagino, creo que tienes que responder también algunas preguntas. Y si tiene la misma modalidad, las preguntas son el problema principal, qué es lo que está alterado, los objetivos y qué es lo que piensas hacer, qué técnicas piensas hacer. ¿Ya? Evalúas al paciente, te lavas las manos antes de evaluarlo. No recuerdo qué evalúas con el paciente.
porque a mí me tocó miembro superior y yo evalué musculatura del manguito rotador, si no mal recuerdo. Entonces me imagino que hice varios tests para el manguito rotador y saber cuáles son los que me dan positivo. Este, y el tratamiento a realizar. Como les digo, no me acuerdo mucho este examen, para mí se me hizo algo fácil de aprobarlo, pero sí le puedo dar como unos tips básicos que son como que bastante importantes. Ya le dije uno que es de la entrevista, la parte social. Este, otro tips también que deben estudiar las pruebas especiales por cada segmento y con el nombre que aparece acá en este país, ¿ya? Ellos no me acuerdo que la parte traumatológica ellos no mandaron ningún tipo de guía ni nada por el estilo porque según todo se encuentra por internet. Pero sí como que importante es los nombres de las pruebas en este país. Y con relación a las técnicas, eh, normalmente yo les recomiendo, porque fue lo que yo usé, fueron técnicas muy básicas. A pesar de que yo tengo diplomado en técnicas manuales, no me arriesgué a realizar unas técnicas que no estaban dentro de las rúbricas de su evaluación. Y bueno, entre eso pueden hacer cinesioterapia activa pasiva, fortalecimiento muscular, estiramientos. Y yo creo que con esas tres técnicas te basta. No estar por lo menos eh, inventando o realizando técnicas un poco más profundas, porque como le digo, si no está dentro de las rúbricas de su evaluación, no se la van a aprobar. Como le digo, este examen se me hizo fácil y no me acuerdo mucho del mismo. Ya, siguiente examen, traumatología columna. Este, este examen es fundamental, si lo es, porque realmente este examen es el que te va a dar paso al de análisis, ay, se me olvidó siempre ese nombre, razonamiento clínico, siempre lo digo como análisis. Entonces, todo lo que tú realices en este examen te va a servir como referencia para aprobar el otro examen. Por ende, te recomiendo mucho que anotes todo en este examen. ¿Ya? Ok. De igual manera, te consigue la puerta, te consigue los enunciados, entras y vas a encontrar a un modelo. ¿Ya? En mi caso, en los dos exámenes que me tocó el mismo caso clínico. ¿Ya? Eso le voy a dar la experiencia dentro un poco. Ok, haces la entrevista a este paciente. Realmente en mi caso fue un paciente que no me quiso dar mucha información. Indagué y no me daba mucha información y era un caso clínico que al principio se me hizo difícil de resolver, pero en la segunda vuelta se me hizo más fácil porque me tocó un caso muy similar y ya yo sabía por dónde iban las rúbricas de evaluación de estas personas. Posteriormente que tú le haces las entrevistas, te realizas el lavado de mano y comienzas a hacer evaluaciones físicas del paciente, en este caso la parte de la palpación y las técnicas, las pruebas especiales, disculpa. Explicar al paciente cuál es el problema principal y responderle las dudas del paciente, ¿ya? Posteriormente, aplicarle dos técnicas para mejorar su condición actual. Ese es el examen de traumatología columna. Mi experiencia fue un poco desagradable en la primera ocasión porque mi paciente me refería a mí que no le dolía nada, no le molestaba nada, las pruebas daban negativo y realmente no entendía qué era lo que pasaba con este paciente. Pero a todas estas, lo único que pensé fue realizarle técnicas manuales y todo lo demás y no, negado. Reprobé este examen porque no sabía qué era lo que tenía mi paciente. En la retroalimentación, lo que me dicen que es lo que tenía el paciente era que el paciente presentaba fibromialgia
o un inicio de fibromialgia, y todo se debía a estrés. Aquí volvemos otra vez que la parte social es muy importante en todas estas pruebas. Entonces, la ponderación que mayor lleva a punto era preguntarle al paciente dónde trabajaba, qué hacía, si estaba expuesto a estrés, si dormía bien, si comía bien. Esas preguntas son tan fundamentales que son las que te va a dar la clave del éxito en estos exámenes. Y yo no lo hice. Y de por sí mi paciente tenía, en este caso, no tenía ni siquiera un diagnóstico, porque había acudido a la consulta sin un diagnóstico médico. Había acudido como primera atención. Eh, y de ahí se comenzó a desarrollar mi caso clínico. Yo realmente no le prestaba atención a eso porque yo pensaba que el caso clínico de columna iba a ser tal vez una hernia discal, una cervicalgia, una cervicobraquialgia, eh, entre otras patologías que encontramos en columna. Este, pero no fue el caso. Entonces la parte social de lo que uno debe preguntar en la entrevista es muy fundamental, muy fundamental. Y de por sí, ya en mi segunda vuelta, como me tocó un caso muy similar, ya más o menos sabía, y de por sí mis objetivos realmente en vez de ser netamente terapéutico a nivel de técnicas, de lo que yo debo hacer, fue más a cómo cambiar ciertos factores que agravaban su patología. Y era más como explicarle al paciente, mira, en tu trabajo debes evitar hacer esto, en tu trabajo no tienes que hacer aquello, busca hacer esto. eh, y esos fueron los que me dieron los puntos necesarios, más que las técnicas que utilicé. De por sí, como yo pensaba que era un examen de traumatología, se iba a basar en las maniobras que uno puede usar a nivel traumatológica, de ortopedia, y realmente en este caso no fue así, sino que el factor fundamental en sí era la parte social de cómo yo readapto a este paciente para que la lesión no siga avanzando o mejorar su calidad de vida. Ya cuando tú entiendes eso, tú te das cuenta que el examen es fácil. Pero como te digo, si no estás dentro de sus rúbricas de evaluaciones, no tienes puntaje. El último examen, que es el de razonamiento clínico, ya lo dije bien, es que de este paciente tú tienes que llenar un, un, un escrito, una hoja que tienes enfrente. Aquí tú no entras a ninguna sala, no me acuerdo haber entrado a alguna sala, sino que me quedé en un pupitre afuera y tenía esta hoja que me lo dio el director, y yo tenía que escribir absolutamente todo con relación al caso clínico que había visto en columna. Por eso te digo, aquí hay ítems muy importantes que son súper tontos. O sea, bueno, realmente disculpe, no es tonto, pero tú no esperarías que eso valiera punto en un examen tan importante como esto. Pero el simple hecho de colocarle el nombre del paciente a la hoja o a la ficha que estás llenando es importantísimo. El nombre, edad, si tiene un diagnóstico, si no, su anamnesis. Eh, no me acuerdo muy bien qué es lo que se llena en esta hoja, pero sí me acuerdo que está relacionado con lo que se encuentra en el caso clínico que vimos en columna. Lo más probable es que igualmente sea cuál es el problema principal que observaste, cuáles son los objetivos que quieres alcanzar con este paciente y cómo lo debes hacer, ¿ya? Pero este examen es puro escrito, y por ende tú debes tener anotaciones muy importantes del caso clínico que te tocó en el examen de columna. Eh, Disculpen por la información tan vaga de traumatología, pero no me acuerdo mucho de estos exámenes porque fueron los exámenes que aprobé con mayor facilidad, igual que el de neurología adulto. Este, pero para estos exámenes de traumatología no hice rúbricas, no hice nada.
porque no lo meritaba. Ya yo había reprobado estos exámenes y yo sabía que tenía que hacer, pero eh, no era tan específico, o tal vez sí lo era y no me acuerdo, como los otros exámenes, ¿ya? Eh, bueno, esos son los 7 exámenes prácticos. Son bastante extensos, son bastante agotador. Realmente creo que eh, son difíciles. Un nivel de dificultad muy compleja, ya que se dan cuenta que cada examen tiene rúbricas diferentes, análisis diferentes, tienen que estudiar muchas cosas y en serio son súper complicados, ¿ya? Eh, en mi primera ocasión yo reprobé los 7 exámenes. Ninguno de los exámenes lo terminé, ninguno. Porque realmente no me dio el tiempo y no sabía que me estaba enfrentando. Pero ya después de ver la retroalimentación y prepararme mucho más, en mi segunda vuelta aprobé 5 exámenes de 7, faltándome nada más el de neurología infantil, que fue el que más me costó, y respiratoria adulto, que yo me equivoqué en el examen de respiratoria adulto en el segundo y yo me equivoqué. Ahí sí puedo admitir, dentro de los nervios me equivoqué y por esa razón no lo aprobé. O no saqué los puntos necesarios. Eh, pero ya cuando tú apruebas estos exámenes, tú no los vuelves a dar. Tú tienes la oportunidad de presentar los exámenes en 3 ocasiones, ¿ya? El tiempo entre cada exámenes, entre cada ciclo de exámenes son de 6 meses, así que tienes varios meses para poderte preparar para estos exámenes. Eh, pero sí son bastante complicados, ¿ya? Ahora, ya después que en mi tercer ciclo de prueba, lamentablemente cayó con la pandemia, ¿bien? Y cayendo con la pandemia, la Universidad de Chile no nos dio prioridad a nosotros de culminar nuestro ciclo de exámenes y fue un año totalmente perdido para nosotros, ¿ya? Hasta el punto que nosotros logramos presionar tanto a la universidad que decidieron hacer exámenes online, ¿ya? Estos mismos exámenes prácticos, pero de forma online. Y ahí fue donde realmente nos beneficiaron con 10 minutos extra por la modalidad. Es decir, que en vez de ser 20 minutos, fueron 30 minutos de exámenes. Y creo que fueron los 10 minutos que gracias a Dios necesitábamos para alcanzar a hacer todos los ítems necesarios para poder aprobar estos exámenes. Después de la culminación de todo esto, normalmente recibes un correo, si no me equivoco, a los 15 días o 20 días, en donde te salen cuáles son los exámenes que aprobaste y cuáles son los exámenes que no aprobaste, ¿ya? Eh, Después de eso, ya tú sabes que debes esperar aproximadamente como unos 4 meses para que te vuelvan a citar, te hagan no, mentira, no son 4 meses, perdón. Creo que son como 15 días más o un mes, perdón, para que te hagan la retroalimentación en qué te equivocaste en estos exámenes y resolver el examen, ¿ya? Estas retroalimentaciones son muy importantes porque de aquí es donde tú obtienes las rúbricas de los exámenes y sabes en qué te equivocaste. Por ende, es muy importante asistir a estas retroalimentaciones. Ya cuando acaba eso, ahí sí debes esperar como unos 4 meses para que te llegue otra vez el correo y te citen nuevamente para explicarte otra vez de qué vas a el examen, ¿ya? Y cuáles van a ser tus posiciones. Si vas a presentar un examen a tal horario y en qué horario vas a presentar el otro examen si te quedan 1 o 2 exámenes. Todo depende de cuántos exámenes te vayan quedando, van a ser tus horarios de presentación y ahí te lo van a explicar. Eh, ya aquí acabas, digamos que este proceso y entras a la etapa 3.
que la etapa 3, si yo culminé mis exámenes, yo lo culminé en marzo del 2021. Yo obtuve mi título presencial, si no me equivoco, en junio del 2021. La universidad quedó en que me iban a mandar un correo explicándome paso a paso qué es lo que iba a hacer, cuántos aranceles iba a cancelar y todo lo demás. Ella lo mandó, me escribí en el portal de la U de Chile, cancelé los aranceles necesarios y después quedó en mandarme otro correo para yo retirar mi título presencial. Hasta el día de hoy ese correo no ha llegado. Yo fui a retirar mi título porque una de mis compañeras que hizo este examen fue a la universidad, preguntó y le dijeron que ya estaban los títulos listos. Me informa de eso, yo voy también hago lo mismo y comienzo a informar a mi equipo de estudio. Pero hasta el día de hoy la universidad nunca me mandó un correo diciéndome que ya mi título estaba listo para ser retirado. Ese es todo el examen. Algunos tips importantes. Yo pedí en una ocasión, porque está dentro del marco legal que a ti te explican, está dentro de que tú puedes solicitar revisión de tu examen y ver tu video y que te diga las personas que te están evaluando dónde te equivocaste. Y lamentablemente en mi caso yo no pude ver el video que fue el de neurología infantil, que le había dicho que los ítems de las consecuencias del desarrollo motor atípico yo lo tenía en 0. Y yo dije, yo me acuerdo haberlo hecho y yo quiero ver mi video y quería ver mi video. Y me comentaron, es que la universidad se va de vacaciones, tú lo puedes ver, es cuando retomemos otra vez dentro de 2 meses. Y eso fue en diciembre. El retorno a los 2 meses tuve que haber sido en febrero. La universidad se queda en vacaciones y lamentablemente en marzo caímos en cuarentena. Así que a todas estas, eso nunca existió, no pude seguir reclamando ni nada por el estilo, pero yo estaba totalmente seguro en lo que yo había hecho en ese examen y que yo debí aprobar ese examen. Que no fue como el examen de respiratoria que yo dije, sí, lo arruiné. En este examen no, en este examen yo estaba consciente y estaba seguro de que lo iba a aprobar. Y no me dieron ese derecho de ver mi examen. Como eso, existió muchas otras cosas más que la universidad dentro de sus reglas estableció que nunca la cumplieron. Pero lamentablemente uno se adapta, y lamentablemente, tristemente, uno se adapta a este proceso que es totalmente injusto, ya que te evalúan con unas rúbricas que no te muestran al principio y tú no sabes qué es lo que te van a evaluar. Pero bueno, si quieren, yo puedo hacer otro video, ya por lo menos nombrándole las rúbricas que yo tengo, que se hace un poco más fácil, ¿ya? Porque ahorita por lo menos este video fue como un resumen de lo que yo me acuerdo, pero yo de seguro si me pongo a buscar esas rúbricas, porque las tengo en mi computador, las consigo y ahí yo puedo ir como que resaltando cada ítem importante en cada prueba y cuánto es el valor de cada uno. Pero eso lo puedo hacer en un segundo video porque este video ya está súper amplio. Hasta luego.